Hola, bienvenidos a mi canal. En el último video cubrimos una introducción general al famoso grupo de ídolos masculinos EXO. Al cubrir desde GOT7 y TWICE y hasta EXO, he estado aprendiendo mucho sobre K-pop e ídolos. Y he llegado a saber que los grupos y miembros famosos son populares porque tienen su propio encanto único. Ahora, hoy vamos a conocer a cada miembro de EXO con un poco más de detalle. Hoy primero vamos a averiguar a los miembros de Chanbaekshi, es decir, Xiumin, Baekhyun y Chen, quienes recientemente tuvieron problemas de renovación de contrato. También abordaremos el tema de la renovación de contratos, así que por favor vean el video hasta el final. También cubriremos a los otros 5 miembros en los próximos videos. Bien, entonces empecemos. Bueno, aquí tenemos una foto de Xiumin, el miembro mayor de EXO. Después de ver esta foto, fui a ver otras fotos inmediatamente, porque aunque es el mayor, se ve demasiado joven y tiene una imagen femenina, y me di cuenta de que esa es realmente su imagen. Como era de esperar, Xiumin es el nombre para su actividad como artista, y su nombre real es Kim Min-seok. Nació el 26 de marzo de 1990 en Corea. Tiene una altura de unos 172 centímetros, pesa 63 kilogramos y su tipo de sangre es B. Él es 2 años mayor que su hermana menor y tiene 2 gatos llamados Tan y Lon. Su agencia es SM Entertainment y es miembro del grupo EXO, del subgrupo EXO-M y de la unidad Chanbaekshi. Es uno de los 2 miembros coreanos de EXO-M, un subgrupo que canta en chino. El otro miembro es Chen, también miembro de Chanbaekshi. Debutó como EXO-M el 8 de abril de 2012, debutó como Chanbaekshi el 31 de octubre de 2016 y relativamente recientemente como solista el 26 de septiembre de 2022. Parece no tener religión y completó su servicio militar en el ejército el 6 de diciembre de 2020. Su posición en EXO es subvocalista y subrapero, y tiene varios apodos, la mayoría de los cuales parecen haber surgido debido a su apariencia destacada. El 5 de octubre de 2008, cuando Xiumin tenía 18 años, obtuvo el segundo lugar en el concurso de karaoke organizado por una subsidiaria de SM. Se le dio la oportunidad de firmar un contrato exclusivo con SM y se convirtió en aprendiz. Tiene un tono relativamente alto y único, y aunque es subvocalista, se dice que tiene excelentes habilidades de canto hasta el punto de que lanzó una canción en solitario. También lanzó una canción a dúo con Eunha de 여자친구 en abril de este año. Al comienzo de su debut, Xiumin a menudo asumía partes de rap en lugar de partes vocales, y había pocas partes, por lo que había pocas oportunidades para mostrar sus habilidades en el escenario, lo que decepcionaba mucho a los fanáticos. Sin embargo, desde 2015 la proporción ha aumentado notablemente y ahora se dice que se encarga principalmente de partes vocales en lugar de rap, pero se encarga tanto de las partes vocales como de rap en el álbum de Chanbaekshi. Según los miembros de EXO, Xiumin fue un aprendiz sincero y trabajador. Dijeron que nunca había bailado antes de unirse a SM, por lo que al principio le faltaban habilidades de baile, pero después de mucho trabajo duro, mejoró mucho. Tiene una base sólida, una excelente expresividad y bailes que muestran bien su propio encanto, y se dice que es particularmente bueno en aprovechar el estilo lindo de coreografía. Xiumin es famoso como un ídolo con una imagen de gato. Él tiene grandes ojos con párpados monolith y un rostro pequeño y delgado y piel clara. Sobre todo, Xiumin es famoso por su cara de niño y a menudo se menciona como ejemplo de cara de niño. Por lo general, los asiáticos orientales tienden a verse más jóvenes que su edad, pero Xiumin se ve más joven incluso entre los coreanos. A pesar de ser el mayor del equipo, se ve como el más joven, por lo que tiene el apodo Manne. Esta parte es similar a la de Nayeon de TWICE, de la que hablamos anteriormente. Además, se dice que a menudo sus compañeros y amigos lo llaman bonito o lindo. Al ver más imágenes, lo entiendo de inmediato. Xiumin tiene una personalidad humilde y realista, y se dice que es el miembro más ordenado de EXO. Tiene el hábito de mantener ordenado todo a su alrededor y alivia el estrés limpiando.
Por eso se dice que sus compañeros eligen a Xiumin como el miembro más deseado a compartir habitación. Él dice que no habla mucho porque le preocupa cometer errores y le resulta una carga tener todas las miradas puestas en él. Sin embargo, se dice que no es tan introvertido fuera de las cámaras. Xiumin odia a las personas que no respetan las normas de cortesía y él rara vez muestra lágrimas en las transmisiones, por lo que se malinterpreta que es seco, pero él dijo que es porque no quiere expresarse o no es bueno expresándose. Su color favorito es azul, le gusta la primavera y entre los animales le gustan los gatos. Le gusta el clima soleado con un poco de nubes, va de compras cuando tiene tiempo libre y le gustan las calles de Akihabara en Japón, tanto como le gustan los animes japoneses. Él dijo que le gusta comer samgyeopsal porque es una buena comida para disfrutar juntos y lo primero que quiere comer cuando regresa de una gira o viaje es también samgyeopsal. También le gusta el café y la comida china, la olla mongola. Entre las comidas japonesas le gustan el ramen, el okonomiyaki y el sukiyaki, y prefiere el soju a la cerveza. No hay comida que no pueda comer, pero dice que odia el calamar. Xiumin especialmente le gustan y es bueno en deportes de pelota como el fútbol, el baloncesto y el tenis. Recientemente los otros miembros están interesados en el golf, pero Xiumin está interesado en el tenis, incluso tomando clases. También dijo que le gusta ver series en Netflix y dramas, y también ve todas las obras en las que aparecen los miembros de EXO. Además dice que también le gustan los animes japoneses y los juegos de Nintendo Switch. Cuando Xiumin debutó como miembro de EXO-M en China, comió mucho la olla mongola a la que le gusta mucho, por lo que subió de peso. Pero luego tuvo éxito en una dieta intensiva, perdió peso y logró una gran cantidad de fans ostentando su apariencia muy guapa. Él tenía miedo a los gatos en el pasado, debido a malos recuerdos, pero los superó y ahora su animal favorito es gato e incluso tiene 2 gatos en casa de sus padres. Le gustaban los deportes cuando era estudiante y dijo que en ese momento estaba pensando en convertirse en profesor de educación física y guardaespaldas como su carrera futura. Sin embargo, en 2008, a la edad de 18 años, ingresó a SM y pasó por un periodo de aprendizaje de 3 años y medio. Personalmente me preguntaba por qué empezó a utilizar el nombre Xiumin, y aquí está la razón. El nombre fue dado por SM, el representante de la agencia, combinando la pronunciación china de Xiu, que significa excelente, y Min de su nombre real Minseok. Xiumin dice que le gusta este nombre más que su nombre real. Según la agencia, la razón por la que debutó como miembro coreano de EXO-M fue que la imagen de Xiumin encajaba bien con los otros miembros de EXO-M, pero los fanáticos suponen que fue incluido debido a un cambio inesperado en el proceso de preparación para el debut. Xiumin es el único miembro de EXO que no tiene párpados dobles y es el miembro mayor, pero se encarga de hacer ello. También es el mejor bebedor de EXO y se dice que es uno de los mejores en SM. En el pasado soñaba con convertirse en cantante viendo los conciertos de Dongbang Shingi y dijo que realmente le gusta el cantante Park Hyo-shin. Por cierto, Park Hyo-shin también es uno de mis cantantes favoritos. Ahora, pasemos a Baekhyun. Su nombre real es Pyun Baekhyun y nació el 6 de mayo de 1992 en Corea. Mide 174 centímetros de altura, pesa 64 kilogramos, calza un tamaño de pie de 265 milímetros y su tipo de sangre es O. Tiene un hermano mayor que es 6 años mayor que él y un perro llamado Bongyo. Completó su servicio militar como trabajador social a partir del 5 de febrero de 2023. A diferencia de Xiumin, él es miembro de EXO-K y es también miembro de Chanbaekshi y al mismo tiempo líder y vocalista principal de un grupo llamado Super M. También hizo su debut en solitario el 10 de julio de 2019. Tenía curiosidad por saber qué tipo de grupo es Super M, así que investigué en breve y resulta que es un grupo de chicos multinacional de 7 miembros bajo SM, que debutó el 4 de octubre de 2019.
Los miembros son Taemin de SHINee, Baekhyun y Kai de EXO, Taeyong y Mark de NCT y Ten y Lucas de WayV. Se dice que es un grupo preparado con ambición para apuntar al mercado estadounidense. Discutiremos Superpoem más en detalle si hay oportunidad. Ahora, volviendo a Baekhyun, él es famoso como un cantante que ha vendido más de 1 millón de álbumes, tanto grupales como en solitario, y ha logrado un exitoso debut en solitario, estableciendo el récord de ser el primer cantante en solitario en vender más de 1 millón de un solo álbum. No sabía que era un vocalista que disfruta de tanta popularidad. Aún no lo he escuchado, pero creo que sus habilidades vocales seguramente son asombrosas. Cuando se unió a SM, su jefe le dijo que debía debutar en solo 6 meses y ser el vocalista principal. Su jefe le gustaba mucho la voz de Baekhyun, por lo que él sintió una gran responsabilidad y se quedaba hasta altas horas de la madrugada todos los días solo para practicar canto. En cierto momento, debido a la gran presión, tenía mucho miedo del escenario y de regresar. Él es capaz de manejar casi todos los géneros, como rock, balada, hip hop, R&B y danza, y su voz con suavidad en el rango medio es su fortaleza. Junto con su tono que cautiva al público desde el primer verso, también muestra buena actuación en el escenario, por lo que hace muchas introducciones a las canciones. En comparación con el comienzo de su debut, es el miembro cuyas habilidades vocales han mejorado más, y en particular ha crecido significativamente desde 2014. Baekhyun practica mucho, y como canta todo el día, a veces los miembros lo llaman ruidoso. Baekhyun no solo canta bien, sino también baila bien, y se dice que tiene una buena expresividad y una hermosa línea de baile. Se dice que al principio Baekhyun no pudo aprender a bailar suficientemente debido al corto periodo de entrenamiento de 11 meses. Por eso aprendió arduamente de sus compañeros. Mientras tanto, Baekhyun tiene el apodo de ídolo genio y es elegido como modelo a seguir por muchos juniors, y es famoso por su buen talento y habilidad en el escenario. Baekhyun creció con mucho amor de sus padres y su hermano mayor, que tiene 6 años más que él. Se dice que es meticuloso y está interesado en la decoración de interiores y la limpieza del hogar. Al igual que Xiumin, le gusta la limpieza. Creo que Baekhyun se encargaba de la limpieza en EXO-K, mientras que Xiumin lo hacía en EXO-M. Los miembros de EXO dicen que Baekhyun es un miembro cariñoso y ofrece buena energía. También dicen que tiene mucho talento y habilidad, y su ambición y pasión por la música son enormes. Le gusta la pizza y las fresas, y realmente odia los pepinos. Y su color favorito es el rojo, por lo que usa micrófono rojo. Además, le gustan tanto los juegos que incluso cuando va de gira en conciertos, lleva una computadora portátil para jugar. Tiende a aliviar el estrés mientras juega y especialmente disfruta de juegos como League of Legends y Battlegrounds. Se dice que de hecho es muy bueno en ello. Cuando era niño aprendió Aikido durante 9 años e incluso ganó una medalla de oro en competiciones nacionales. Asimismo, desde 2021 está aprendiendo golf y al igual que Xiumin, está muy interesado en el tenis, está muy sumergido en el golf. Y como se menciona anteriormente, como miembro de EXO y como solista, disfrutó de gran popularidad, por lo que ha ganado premios en muchos lugares diferentes así. Baekhyun creció soñando con convertirse en cantante al ver al cantante Rain cuando era niño, y su modelo a seguir actual es Chris Brown. Y se dice que en la escuela secundaria se encargaba del vocalista en la banda. El día del examen de ingreso al Instituto de Artes de Seúl, Baekhyun fue descubierto por un personal de casting de SM mientras practicaba frente a la escuela. Luego ingresó a SM a través de una audición. Al final de la audición solo quedaron 2, Baekhyun y Chen, y ambos pasaron juntos. Por último, Baekhyun es famoso como un ídolo masculino con manos bonitas. Y a diferencia de Xiumin, no puede beber mucho. Bueno, el último miembro de hoy es Chen. Su nombre real es Kim Jong-dae y nació el 21 de septiembre de 1992 en Corea. Tiene 172,5 centímetros de altura, pesa 61 kilogramos y su tipo de sangre es B.
tiene un hermano mayor que es 2 años mayor que él y sorprendentemente se casó en 2020 y también ya tiene 2 hijas. Su religión es católica y completó su servicio militar en el ejército el 25 de abril de 2022. Él, al igual que Xiumin, es un miembro coreano de EXO-M y un miembro de Chanbaekshi, y su posición es vocalista principal. También debutó en solitario el 1 de abril de 2019. Junto con Chanyeol y Baekhyun, Chen es uno de los miembros con una personalidad muy animada. Xiumin fue miembro de EXO-M como Chen y fue su compañero de cuarto, así que dice que Chen es como su hermano menor. Además, Xiumin aprecia mucho la amabilidad de Chen y su profesionalismo riguroso. Los demás miembros también destacan la buena naturaleza de Chen. Chen debutó después de completar un periodo de entrenamiento de 11 meses al igual que Baekhyun, y fue reclutado en SM por recomendaciones de un profesor de una academia de música práctica y como mencioné anteriormente, él y Baekhyun pasaron la audición final juntos. Según Chen se ofreció como voluntario para unirse a EXO-M porque tenía una relación más cercana con los miembros chinos, pero los fanáticos especulan que debe haber habido circunstancias internas dentro de la agencia. La suposición más creíble es que la posición de vocalista de EXO-M, que es simétrica con Baekhyun, se ajusta a Chen. Se dice que la voz de Chen armoniza bien con la de Dio, cuya fortaleza es el tono y el ritmo, y con la de Baekhyun, cuya fortaleza es su voz poderosa. Se dice que Chen es el miembro más confiable para cantar notas altas en el equipo, y tiene un amplio rango vocal, por lo que tiene muchas partes a su cargo. Para tu referencia, él abrió un canal personal en YouTube en 2019 y canta y sube varias canciones, así que si estás interesado puedes visitarlo. Ahora, finalmente te contaré sobre mi investigación acerca del conflicto reciente sobre la renovación del contrato de Chanbaekshi con SM. Primero, para informarte sobre el origen y la conclusión del caso, Xiumin, Baekhyun y Chen, quienes estaban a punto de renovar sus contratos, recibieron una extensión de contrato exclusivo de 5 años por parte de SM en diciembre del año pasado. Al revisar el contrato con su abogado, se encontraron contenidos injustos, por lo que solicitaron a SM negociaciones varias veces, pero la solicitud no se reflejó en absoluto. Según Chanbaekshi, sintieron una gran decepción como artistas que llevan mucho tiempo con SM, pero al final firmaron el contrato de renovación para proteger a su equipo y a los fanáticos. Más tarde, Chanbaekshi solicitó en varias ocasiones a SM las cuentas detalladas anteriores, pero SM lo ignoró. Desde entonces ha habido fuertes disputas entre ambas partes, pero el 19 de junio, Chanbaekshi reconoció la validez del contrato exclusivo con SM, y SM anunció que habían llegado a un acuerdo mutuo en el que algunas cláusulas del contrato se modificaron. El lado de SM explicó que habían resuelto las diferencias causadas por malentendidos y habían llegado a un acuerdo amistoso. Los detalles del contrato y las circunstancias internas son desconocidos, por lo que nadie sabe la verdad, pero al final, este conflicto fue sellado al menos superficialmente. Y como resultado, EXO planea regresar el 10 de julio, después de unos 3 años y 8 meses, con un álbum que estaba preparando. Se dice que el regreso se llevará a cabo como estaba previsto. EXO ha estado preparando dicho álbum para su regreso sin descanso desde principios de este año, y Kai, quien comenzó su servicio militar como trabajador social en mayo, también participó en este álbum. Se dice que Chanbaekshi continuó preparándose para el regreso, como grabar un video musical, a pesar de la disputa con la agencia. Bueno, hasta aquí hemos averiguado a los miembros de EXO y a los de Chanbaekshi, Xiumin, Baekhyun y Chen, junto con el asunto de la disputa de renovación de contrato. EXO parece ser un grupo con muchos asuntos e historias, ya que ha estado activo durante mucho tiempo y debutaron con muchos miembros. Mientras tanto, aunque las circunstancias internas son desconocidas, afortunadamente se ha llegado a un acuerdo en el tema de la renovación de contratos, por lo que parece que podrán disfrutar del próximo regreso que han estado esperando. Sinceramente no sabía que iban a hacer un regreso en julio cuando solo investigué sus perfiles, pero lo descubrí mientras investigaba el asunto de la renovación de contrato.
Bueno, en el próximo video aprenderemos sobre Suho, el líder de EXO, y Chanyeol y Sehun de una misma unidad. Por favor, presiona el botón de suscribirse y me gusta y nos vemos en un mejor video. Hasta pronto.